Vamos a repasar ya algunas cosas muy concretas como son básicamente la parte de colon, algunas cosas de tumoraciones hepáticas que suelen ser benignas, ya no las malignas como hemos revisado la clase anterior. Y vamos a terminar con un repaso farmacológico que creo que les puede interesar de todas maneras porque no muchos ven la parte farmacológica y es importante que lo tengan en consideración. Ok, por ejemplo, el tumor de esmoide es una complicación relativamente frecuente en quién. ¿Alguien recuerda eso? Ya lo hemos conversado en una clase también. ¿De cuál, doctor? ¿De poliposis juvenil quizás? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más? Acá siempre van a tener una complicación en la mayoría. Vamos a hablar ahora de todo lo que son poliposis colónicas, ¿ya? Acá la respuesta, y se las voy a explicar en un momento, la respuesta es el síndrome de Gardner. El que está asociado a tumores desmoides es el síndrome de Gardner. Doctores, primera cosa que tienen que tener ustedes en consideración para lo que es todo poliposis. Lo que es poliposis colónica requiere mucho de tener un diagrama mental o tener un mapa mental de lo que van a hacer, si no se van a perder, ¿ya? Porque los síndromes de poliposis colónica son extensos. Hay poliposis hereditarias, como ustedes pueden ver acá, y hay también poliposis no hereditarias. Por otro lado, también hay los que son los carcinomas o los cánceres de colon hereditarios y los cánceres de colon no hereditarios. Son cosas muy diferentes, por eso necesito que hagan un mapa mental y el primer cuadro que deben aprender es este. Lo que van a aprender ahora es básicamente los síndromes de poliposis hereditaria, ya los que se transmiten de persona a persona, de generación en generación. La mayoría de preguntas de los exámenes vienen fundamentalmente destinados en el hecho de decir si son adenomatosas o si son amartomatosas. Porque esos son los dos tipos de poliposis hereditarias, adenomatosos y amartomatosos. Doctores, en los exámenes existen múltiples preguntas de lo mismo, múltiples. Y el punto a veces es que se pierden porque tienen una idea difusa de cuáles son los síndromes de poliposis. Este cuadro yo les recomiendo que se lo aprendan y traten de memorizarlo. Eso es lo primero que voy a pedirles, porque si no van a tener una idea muy vaga posteriormente y se van a perder. Entonces, las poliposis hereditarias son adenomatosas y amartomatosas. Las adenomatosas son estas tres, polipomatosis adenomatosa familiar, el Gardner y el Turcot. El Gardner que hemos visto en la pregunta anterior, que lo vamos a repasar en un momento. Y en pólipos amartomatosos, el más importante de todos es este Peus-Jeghers. ¿Ya? El más importante de todos es el Peus-Jeghers. La poliposis juvenil, el Cowden y la neurofibromatosis no suelen ser preguntados en los exámenes usualmente. Sin embargo, PAF o polipomatosis adenomatosa familiar, Gardner y Turcot suelen preguntarse mucho. ¿Y qué cosa es lo que preguntan mucho de esto? Suelen preguntar asociaciones, como han visto, qué tipo de neoplasias o qué tipo de patologías se asocian, características histológicas, como por ejemplo, uno de los siguientes síndromes de poliposis hereditaria no es adenomatoso y les ponen adenomatosa familiar, Gardner, Turcot y Peus-Jeghers. ¿Qué marcarían? Peus-Jeghers. Es exactamente ese tipo de preguntas las que van a tener. Por eso les digo que tienen que tener este mapa mental inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero que vamos a ver y vamos a repasar un poquito de eso. Esto que ustedes ven acá, como ustedes verán, son múltiples pólipos, cientos de pólipos, ya más de 100 pólipos, 200, 500, 1000 pólipos. A esta enfermedad se llama polipomatosis adenomatosa familiar, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que van a aprender gráficamente. Este es el primer grupo de enfermedades adenomatosas, la polipomatosis adenomatosa familiar. Miren las características que tienen. Usualmente son pólipos pequeños, menores de 1 centímetro. Y este gen APC que está acá relacionado con el brazo largo del cromosoma 5 es una característica que básicamente es un común denominador en todos los síndromes de poliposis, así que no es único en la polipomatosis adenomatosa familiar. Miren la edad de presentación, usualmente 25 años. Doctores, otra cosa que tienen que aprender en polipomatosis es estas asociaciones. Todos, cada síndrome de poliposis
tiene asociaciones diferentes con enfermedades diferentes. Y en los exámenes preguntan esas asociaciones. Entonces, bajo advertencia ya les estoy mencionando qué cosa es lo que suelen preguntar de cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, la PAF, la polipomatosis adenomatosa, se asocia a pólipos en el resto del tracto gastrointestinal, se asocia a osteomas mandibulares, ojo, y se asocia a esta hipertrofia congénita del epitelio de la retina. Ok, cuidado con que les pregunten eso, ¿no? El siguiente síndrome polipósico se asocia a hipertrofia congénita del epitelio de la retina y les ponen todos los síndromes de poliposis que conocen. El único que se asocia a eso es el PAF, por ejemplo. Pero tiene una característica muy importante, y eso sí es pregunta de examen muchas veces. Siempre esta polipomatosis adenomatosa siempre maligniza, siempre va a terminar en un cáncer de colon. ¿De acuerdo? Esa es la característica principal. Por consiguiente, si ustedes tienen un paciente con PAF o con polipomatosis adenomatosa familiar, tiene que ser resecado el colon en su totalidad. Tienen que hacer una proctocolectomía total. ¿De acuerdo? Miren el Gardner ahora. El Gardner, ya hemos visto el PAF, la característica que tiene el PAF. El Gardner es adenomatoso o amartomatoso. Sigue siendo adenomatoso. Ok, siempre el gen APC del cromosoma 5. Ven que no hay variación en todo esto. Pero miren las manifestaciones extraintestinales o las asociaciones. Osteomas craneales, mandibulares y de huesos largos. ¿Se acuerdan que la PAF también tenía osteomas mandibulares? Ojo, por eso les digo, hay cosas que los pueden hacer confundir. Sin embargo, miren a qué se asocia. A tumores desmoides. ¿Recuerdan la pregunta 1? ¿A qué se asocia el síndrome, los tumores desmoides? Y la respuesta era al síndrome de Gardner. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas entonces les van a preguntar, tengan cuidado con eso. Hay anormalidades dentales, estos quistes epidermoides y sebáceos también les pueden preguntar, lipomas, fibromas, etcétera. También tumores de tiroides. Estas asociaciones, por favor, aprendérselas de una manera. El Turcot, ya tenemos entonces el PAF, la polipomatosis adenomatosa, tenemos el Gardner, que ya saben que es también asociado a osteomas mandibulares y a tumores desmoides. El Turcot tiene la característica principal de ser asociada a tumores malignos del sistema nervioso central. Entonces van a ser paciente que tiene múltiples pólipos adenomatosos en colon con asociación a un tumor maligno del sistema nervioso central. Este síndrome se llama, y ahí la respuesta es síndrome de Turcot. Eso es típico para las preguntas de examen, ¿ya? Este síndrome de Muir-Torre, lo llaman en francés Muir-Torre, a esto, prácticamente no tienen mucho por aprender porque no está dentro de esa clasificación que ustedes han visto previamente, pero también es adenomatoso. Ahora, ¿cuál es su principal diagnóstico diferencial? Es la polipomatosis adenomatosa familiar. Tiene muchos pólipos, igual que los que ustedes han visto al inicio en la fotografía. Muchos pólipos, pero usualmente son menos de 100. ¿De acuerdo? Esa es la principal característica o diferencia que tiene con respecto a la polipomatosis adenomatosa familiar. Que el Muir-Torre es menos de 100 pólipos y la polipomatosis adenomatosa es cientos de pólipos. ¿De acuerdo? Y la otra cosa importante en el Muir-Torre es que se asocia a tumores vasocelulares o de células escamosas. Ojo con eso. Miren, en los exámenes hay una pregunta que es sumamente trillada. Hasta el cansancio preguntan lo mismo, todos los años, de diferentes maneras. Y es este síndrome de Peutz-Jeghers. Para empezar, les he dicho claramente que tienen que saber qué tipo de pólipo es. ¿Es adenomatoso o amartomatoso? Ya pues, entonces esa es la principal característica. ¿Qué es lo que ven acá, en esta fotografía acá? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve, doctora? ¿Qué es esto? Amartomas. Los amartomas son estos. Esto es el pólipo. La amartoma, ojo, para diferenciar de una vez y que sepan de qué estoy hablando. La parte adenomatosa o amartomatosa es un diagnóstico histológico, o sea, ustedes ven este pólipo, no pueden decir eso es un amartoma o es un adenoma, ya, para empezar. La característica de amartomatoso o adenomatoso es una respuesta histológica, una característica histológica. Acá lo único que ven, si yo les tapo esta figura de acá, son múltiples pólipos en el colon, nada más.
¿ya? Múltiples pólipos en el colon. Eso es todo lo que deberían ver. Pero si yo les pongo las características, pólipo, que en la histología es amartomatoso, ahí sí ya paran el oído. ¿Qué cosa es esto de acá? Eso se llama hiperpigmentación, ¿ya? Eso es una hiperpigmentación mucosa y mucocutánea, que usualmente tienen los pacientes que tienen Peutz-Jeghers. Doctores, los casos clínicos de Peutz-Jeghers son muy fáciles de responder. Dice, paciente de 25 años que acude a la consulta porque presenta en una colonoscopía 2 o 3 pólipos amartomatosos y al examen físico le encuentras hiperpigmentación de piel y mucosas. El diagnóstico de su paciente será y marcan Peutz-Jeghers, a ojo cerrado, firmado por mí si quieren al final. No hay dudas de eso, es muy muy sencillo el diagnóstico del Peutz-Jeghers ahí. Entonces tienen que tener en consideración solo ese detallito que les estoy mencionando, si el pólipo es amartomatoso o es adenomatoso. Gracias, Eder. Entonces, si el pólipo es adenomatoso o es amartomatoso. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué ven ahí? A ver, las que hacen quiromancia, ¿qué ven? La línea de la vida, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué ven acá? Hiperpigmentación, ¿no? Múltiples lesiones hiperpigmentadas. O sea que se dan cuenta que en el Peutz-Jeghers usualmente no es solamente mucosa, que es lo típico, sino puede haber cutáneo también. Los pacientes usualmente no suelen tener solamente la hiperpigmentación en boca, sino también en región vaginal, o sea que tienen hiperpigmentación en varias zonas. El Peutz-Jeghers, preguntas de examen típicas. 1. Esta es una pregunta. ¿Es autosómica dominante o autosómica recesiva? Es autosómica dominante. No olviden la palabra amartomatoso, por favor, hasta el cansancio se los voy a repetir. Todo pólipo, cualquier tipo de pólipo, salud doctor, todo tipo de pólipo tiene la peculiaridad de tener 3 complicaciones. Hemorrágica, cualquier pólipo puede sangrar, no solamente el Peutz-Jeghers, cualquier pólipo. Puede producir obstrucción, si es muy grande puede producir obstrucción, así que eso también pasa. O puede producir intususcepción, que es la invaginación de la mucosa intramucosamente, o sea, del mismo intestino sobre su propio eje, ¿no? Entonces, eso puede pasar con cualquier pólipo, ¿de acuerdo? Así que no es una característica propia del Peutz-Jeghers. Ojo con las asociaciones, otra vez les vuelvo a mencionar. Nuevamente, el Peutz-Jeghers se asocia a cánceres de otros lugares, sobre todo se asocia a esto, miren, tumores de células de Sertoli, ¿ya? Tumores testiculares, se asocia a tumores de mama o puede asociarse a otros pólipos benignos, por ejemplo, de nariz, de bronquios, de vesícula. Ojo, eso es preguntas de examen y esos son factores muy confusores para el examen. La poliposis juvenil no es muy importante realmente, tienen que saber que existe 3 tipos, colifamiliar, familiar de estómago y la juvenil generalizada. Doctores, si hay algo que deben de saber de poliposis es que la forma colónica, la forma de poliposis colónica juvenil sí lleva cáncer, pero la forma de poliposis familiar de estómago, la poliposis juvenil familiar de estómago, no lleva cáncer gástrico. O sea, solamente hace cáncer el de pólipo de colon. No hace cáncer el juvenil asociado a pólipos gástricos. Eso es importante para que lo tengan en consideración. La enfermedad de Cowden, ya saben, igual que el Peutz-Jeghers, son amartomas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí va un poco la diferencia, porque ustedes les dicen, paciente que presenta pólipos en el colon que son amartomatosos. ¿Qué diagnóstico le ponen? Ustedes no pueden poner diagnóstico ahí. No saben si es Peutz-Jeghers, no saben si es Cowden, no saben si es una poliposis juvenil. Necesita otras características. ¿Y cuáles son las características que tiene el Cowden? Esto, tricolemomas faciales, ¿ya? Tricolemomas faciales, ¿no? Enfermedades dermatológicas con pelos múltiples en la cara, ¿no? Queratosis sacra y papilomas orales. Y esto también es importante. El 50% de los pacientes con Cowden tienen afección mamaria y el 20% trastornos tiroideos. Entonces, obviamente para un examen, lo que les pueden preguntar, paciente que tiene en el colon múltiples pólipos amartomatosos y que además muestra que tiene una afección mamaria o un trastorno tiroideo tipo hiper o hipotiroidismo. Diagnóstico, enfermedad de Cowden. No confundir con el amartoma con hiperpigmentación, que es típico del Peutz-Jeghers. ¿De acuerdo?
Una de las siguientes características del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de la enfermedad es como elemento clínico de sospecha de cáncer de colon. Heces líquidas y mucosidad. Eh, pues no, es cierto que las heces líquidas y la mucosidad es una característica de cualquier cáncer de colon. Ojo, doctores, lean completa la pregunta, no se emocionen. Ahí dice, una característica del cáncer de colon derecho, ¿ya? Derecho, no del cáncer en colon en general. ¿Ya? Entonces, las heces líquidas y mucosas son características de cualquier cáncer de colon, tanto derecho como izquierdo, o sea, no es una característica propia de cada uno. ¿Cuál sería? Doctora, ya al fondo, por favor. Doctora, ¿alguna anemia? De acuerdo. Y si fuera en el cáncer de colon izquierdo, obstrucción generalmente, ¿no? Es cierto, la anemia es la característica más importante que tienen los pacientes con cáncer de colon en el lado derecho. Eso no implica que un paciente con cáncer en el colon derecho no pueda obstruirse, pero si hay algo clínico que es importante en el cáncer de colon derecho es la anemia y en el lado izquierdo suele ser la obstrucción y también a veces puede sangrar más vivamente que un paciente que tenga cáncer de colon derecho. El cáncer de colon, para que ustedes vean, radiográficamente, para empezar, el diagnóstico es netamente colonoscópico y con biopsia, ¿no? Ese es su gol estándar. ¿Se puede hacer radiografías varitadas como en este caso? Sí. Y van a encontrar esto que llaman signo de ¿qué? De la mordida de manzana, ¿no? Signo de la mordida de la manzana. Que obvio no es patognomónico de ninguna enfermedad en sí. Es llamativo de un cáncer, obviamente, pero no es patognomónico. En el cáncer de colon existen factores dietéticos, hay lesiones premalignas que obviamente que nos van a llamar la atención para ver si esto se convierte en un cáncer de colon. Y esta es una pregunta, una afirmación de una pregunta de un examen MIR, por ejemplo, ¿no? Este Streptococcus bovis, cuando hay bacteriemia o endocarditis por Streptococcus bovis, se ha asociado a mayor cantidad de cáncer de colon. Decir que se ha asociado no quiere decir que sea la causa del cáncer de colon. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con esas afirmaciones. Entonces, esta asociación por Streptococcus bovis solamente se ha visto en más pacientes que tienen cáncer de colon. Nada más. No quiere decir que eso cause un cáncer de colon. ¿Ya? Los pacientes que tienen cáncer de colon, usualmente la edad de presentación suele ser en pacientes muy adultos, ¿no? A partir de los 50 años generalmente empieza el pico de incidencia. Esa es la característica principal. Entonces, el screening del cáncer de colon usualmente se hace a partir de los 50 años, donde existe un mayor riesgo. Existe lo que es la clasificación de Dukes, y ahorita lo vamos a ver en un rato. La clasificación de Dukes se basa principalmente se llama también clasificación de Astler-Koller, ¿no es cierto? Se basa principalmente en el grado de invasión que tiene la tumoración del colon. El Dukes A, por ejemplo, es cuando invade solo mucosa y submucosa. O sea, si es muy superficial, la sobrevida es pues altísima en los pacientes, como pueden ver en este gráfico. En el Dukes D, por ejemplo, en el Dukes D, lo que hay es metástasis a distancia, por consiguiente la sobrevida será sumamente baja, ¿no? Será sumamente baja y eso tienen que tenerlo en consideración. Ahorita van a ver el gráfico de clasificación que me interesa. Cuando ustedes les pregunten cuál es el lugar más frecuente donde hay cáncer de colon, porque eso también es pregunta de examen, la respuesta tiene que ser colon sigmoides, ¿ya? En la parte recto sigmoidea se asientan la mayor cantidad de cánceres de colon. Si les preguntan cuál es el segundo lugar más frecuente de cáncer de colon, tienen que responder que es la parte de ciego, ¿de acuerdo? Que es la parte del ciego. Miren cómo se hace el diagnóstico. Ustedes ven acá el signo de la mordida de manzana, ¿no? O el corazón de manzana, le llaman algunas personas. Pero el gol estándar obviamente es esto, hacer una colonoscopía y tomar biopsias de esa zona. Esta es la clasificación de Astler-Koller o Dukes modificada. La A y la D nunca les van a tomar en el examen, ¿ya? Porque es muy fácil. Así que lo que tienen que aprender a diferenciar son los Dukes B y el Dukes C. ¿Quieren aprender una forma fácil de aprenderse eso? Todo lo que es B tiene ganglios negativos. Todo lo que es C
tiene ganglios positivos. Entre B1 y C1, entre B2 y C2, entre B y C3 son las mismas características, solo que es con ganglio positivo o con ganglio negativo nada más. El B1, por ejemplo, no va más allá de la muscular propia. En el C1 está limitado a la pared del colon, o sea, no va más allá de esto. En el B2 va ya más allá de la muscular propia. En el C2 ya es transmural, o sea, ya aparece atravesando la pared del colon. El B3 hay invasión a órganos vecinos. En el C3 hay invasión a órganos vecinos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Los ganglios, entonces, ¿ya? Cuando ustedes les pregunten en el examen entonces, paciente que tiene un cáncer de colon, en el cual se ve, por ejemplo, que está limitado a la pared del colon, pero no presenta, pero presenta ganglios y presenta ganglios positivos. Ya piensan ustedes, el A obviamente no es mucosa y submucosa, el B tiene ganglio negativo, tendrá que ser un C, ¿no es cierto? Solamente aprenderse si es C1, C2 o C3. Eso es lo que deben de aprender ahí. ¿Qué se hace cuando un paciente tiene una neoplasia del colon? Básicamente lo que se hace es una cirugía, tiene que operarse. Si la cirugía se puede evitar en algún momento, sí. Se puede evitar solamente en los casos de que el paciente tenga un Dux A, o sea que sea solamente limitado a mucosa y submucosa, donde se puede hacer una colonoscopía y resecar colonoscópicamente, ¿no? Por endoscopía mismo. Pero si invade la muscular, ya olvídense, ya no hay forma de poder tratarlo de esa manera, ¿ya? Entonces es un dato importante. Ahora, ¿qué pasa si tienes un cáncer de colon derecho? ¿Qué operas? ¿Qué se hace? ¿Se opera ciego? Pues falso, ¿no? La respuesta es hacer hemicolectomía derecha. Si el cáncer está en el lado derecho, se hace hemicolectomía derecha. Si el cáncer está en el lado izquierdo, se hace una hemicolectomía izquierda. O sea, se saca la mitad del colon. Y eso tiene una explicación anatómica común, muy sencilla. ¿Quién irriga el colon derecho? ¿La arteria? ¿Qué arteria, doctor? La mesentérica superior. Y al lado izquierdo lo irriga la arteria mesentérica inferior. Miren, arteria mesentérica superior al lado derecho. Arteria mesentérica inferior, todo el lado izquierdo. Por consiguiente, todo lo irrigado por la mesentérica superior es el lado derecho y el otro es el lado izquierdo. Por eso se reseca hemicolectomía derecha o izquierda. ¿Y cómo se llama esta anastomosis entre ambas? Entre la mesentérica superior y la inferior. El arco de Riolano, ¿no? Ese es el arco de Riolano. Pregunta de examen. Ojo. Ok, entonces ya hemos visto lo que es un poquito de cáncer de colon también. El tercer grado de hemorroides internas se caracteriza por... ¿Por qué se caracteriza el tercer grado de hemorroides internas? Prolapso con reducción espontánea, prolapso que requiere reducción digital, prolapso que no se reduce, prolapso y estrangulamiento. Acá van a aprender básicamente algo que es muy importante, que es la clasificación de las hemorroides internas. Acá el hemorroide de tercer grado es aquella que prolapsa pero requiere reducción digital. Les explico claramente cómo se diferencian una de la otra. La hemorroide de primer grado, estamos hablando de hemorroides internas, Son 4 grados. El primer grado es una hemorroide que ustedes no la pueden ver, que solo se ve con proctoscopía nada más, porque no prolapsa nunca, ¿no? No hay prolapso en la de primer grado. La hemorroide de segundo grado es aquella que el paciente puja, prolapsa, deja de pujar y regresiona espontáneamente. Eso es de segundo grado. La hemorroide de tercer grado, que es esta la pregunta de examen en sí, el paciente puja, prolapsa, pero no regresiona y el paciente mismo lo puede regresar con dígito presión. Eso se llama hemorroide de tercer grado, o sea, regresiona solo con ayuda digital. La hemorroide de cuarto grado siempre está prolapsada y nunca regresiona para nada, por más que hagan lo que sea. ¿Ya? Es una hemorroide totalmente prolapsada. Pregunta, ¿cuál sangra? ¿Cuál de ellas sangra? Doctora, ¿cuál sangra? ¿Cuál de las 4? Doctor, ¿cuál sangra?
Doctores, sangra cualquiera, desde la 1 hasta la 4. Eso no importa para la clasificación. No interesa para la clasificación. Si se dan cuenta entonces para clasificación, solo interesa que prolapse o no prolapse y si requiere digitopresión o no. Nada más. Esa es la clasificación de hemorroides internas, por favor. Vamos a ver un poquito de hemorroides. En sí la definición de hemorroides es la dilatación de estas venas hemorroidales. Les pueden preguntar en algún momento cuál es la ubicación más frecuente o cuáles son los horarios más frecuentes. Usualmente son estos 3 paquetes, teniendo en consideración que la parte púbica está a horas 6 y la parte sacra a horas 12, es en el sentido de las agujas de reloj a las 3, a las 7 y a las 11. Esos son los paquetes hemorroidales que más se afectan en ubicaciones más frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es hemorroides externas y hemorroides internas? ¿Por qué se llama hemorroide externa y por qué se llama hemorroide interna? Una hemorroide externa es aquella que está por debajo de esta línea conocida como línea pectínea. Todo lo que está por debajo distalmente se llama hemorroide externa. Todo lo que está por encima de la línea pectínea se llama hemorroide interna. ¿Y cómo se llama si está sobre la línea pectínea? O sea que atraviesa la parte externa y la parte interna. ¿Cómo se llamará? Sencillo, ¿qué se imaginarían poner? A ver, vamos a ver si tienen talento para poner nombres a sus propios. Se llama hemorroide mixta, pues. Y eso se llama hemorroide mixta. Entonces existen 3 tipos de hemorroide. Hemorroide interna, hemorroide externa y hemorroide mixta. La mixta es la que atraviesa la línea pectínea y tiene un componente tanto mucoso como ectodérmico, ¿no? Ahora, ¿cuál duele? ¿Cuál duele más? La externa, porque es la que tiene mayor sensibilidad en sí, ¿no? Es la que tiene mayor sensibilidad. Esta parte externa obviamente tiene sensibilidad. La parte interna no tiene mucha sensibilidad, aunque puede doler en algún caso, ¿no? Esto es hemorroide interna, hemorroide externa por debajo de la línea pectínea y esta es la hemorroide mixta. ¿Se dan cuenta? Todo esto es una hemorroide mixta. Acá están los grados de hemorroides para que sepan ya. No prolapsa el primer grado, prolapsa con esfuerzo pero se reduce espontáneamente, prolapsa pero debe reducirse manualmente y el 4.º grado prolapsa pero no es reductible. ¿Qué es esto? ¿Hemorroide externa o hemorroide interna? Si se ven en un espejo, encuentran eso, esa es una hemorroide externa. Ok, ¿se clasifican las hemorroides externas? ¿Tiene clasificación? Tiene una clasificación muy clínica nada más, pero es muy sencilla. Se clasifica en trombosada y no trombosada. ¿Ya? Se clasifica en hemorroide externa trombosada y no trombosada. La trombosada es esta, pues, ¿no? Miren, se dan cuenta, tiene un coágulo que está dentro y es sumamente doloroso, ¿no? Ese tiene un dolor espantoso, más bien, duele y no se pueden sentar a veces, ¿no? Ese es un hemorroide externa trombosada. La hemorroide interna externa no trombosada usualmente no tiene mayor molestia. ¿Cómo se trata? Siempre van a querer saber, porque la mayoría de alguna manera en un momento de su vida ha sufrido de un poquito de hemorroides por uno u otro motivo. O siempre les van a preguntar qué hacen cuando uno tiene hemorroides. Existe varias formas de tratar y existe desde el tratamiento conservador hasta el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pasando por lo farmacológico y endoscópico. Lo más importante en un paciente que tiene hemorroides es modificar el estilo de vida. ¿Quiénes son los que más tienen hemorroides? Los que trabajan sentados casi todo el día, pacientes que manejan durante muchas horas, pacientes obesos, pacientes que tienen una vida sedentaria, pacientes estreñidos, que hacen mucho esfuerzo defecatorio. Esos pacientes tienen más cantidad de hemorroides y más tendencia de hemorroides. Entonces lo que tienes que mejorar es eso, ¿no? Mejorar la higiene en sí, evitar la constipación, hasta la propia diarrea puede producir hemorroides, así que no crean que solamente es el estreñimiento. Y lo que se tiene que hacer como paso inicial siempre es lo que son baños de asiento. Ese es el primer paso a pedirle a un paciente, que haga baños de asiento. Y el baño de asiento es hacerle sentar en una tina con agua tibia, ¿ya? Muchos le ponen agua fría de preferencia para que haga un poco de vasoconstricción, pero suficiente que sea agua tibia.
y que sea más o menos por 15 minutos. Dejar el reposo anal por más o menos 15 minutos. Ese dato es solamente importante. Un baño de asiento puede desinflamar muy bien una hemorroide externa, ¿no? Lo segundo es darle fibra. El paciente tiene que tener, si está estreñido, tiene que tener un consumo adecuado de fibra, ¿no? Entonces lo que se hace es darle fibra y alimentos con fibra, ¿no?